El contraste en la forma de observar lo cambió todo. Dos miradas sobre el mismo lugar, dos lecturas completamente distintas. Para los humanos, observar significaba reconocer lo familiar, ver lo que siempre estuvo ahí y confirmar que nada había cambiado. La señal seguía en su sitio, el entorno se mantenía igual. Eso bastaba para seguir adelante sin ajustar nada. Pero el animal no observaba buscando estabilidad, observaba buscando variaciones. No necesitaba que algo cambiara de forma evidente. Le bastaba con notar lo que permanecía igual durante demasiado tiempo, porque la constancia absoluta no existe en la naturaleza sin una razón, y cuando existe, suele ser aprovechable. El animal no veía una señal ignorada, veía una conducta repetida, veía cuerpos relajados, movimientos fluidos, ausencia de tensión. Veía que nadie se detenía, que nadie dudaba, que nadie rompía el ritmo. Esa información no está escrita en ningún cartel, pero es imposible de ocultar. Ahí está la diferencia. El humano confía en símbolos, el animal confía en comportamientos. Mientras uno cree que una advertencia cumple su función por existir, el otro entiende que solo cumple su función si provoca reacción. Y cuando deja de provocarla, deja de ser relevante. Ese contraste no es intelectual. El animal no razonó el peligro, lo sintió desaparecer. Percibió que el entorno humano había bajado la guardia de forma permanente, y cuando la guardia baja, el espacio se reconfigura sin que nadie lo note. El momento elegido no fue el más obvio, fue el más cómodo. Cómodo para el animal, porque nada iba a sorprenderlo. Cómodo porque las respuestas humanas ya estaban previstas. Cómodo porque la observación previa había eliminado el azar. Después, muchos dijeron que nadie podía haber visto venir algo así, pero alguien sí lo vio venir, solo que no lo interpretó como amenaza, sino como oportunidad. El contraste no estuvo en la fuerza ni en la velocidad, estuvo en la atención. Uno miraba para confirmar que todo seguía igual, el otro miraba para decidir cuándo dejaría de estarlo, y cuando dos formas de observar se cruzan en el mismo punto, solo una suele imponerse. Cuando la señal dejó de ser advertencia, ya era tarde para recuperarla. Había cambiado de función sin que nadie lo notara. Seguía en el mismo lugar, decía lo mismo, pero ya no protegía a nadie. Se había convertido en parte del decorado, en un elemento que tranquilizaba más de lo que alertaba. Y eso es peligroso, porque la tranquilidad falsa debilita la reacción real. Para los humanos, la señal seguía cumpliendo su papel. Para el ánimo, había dejado de hacerlo hacía tiempo. Ese fue el punto de quiebre. El momento elegido no fue dramático. No hubo caos previo, no hubo una situación excepcional. Todo ocurrió en condiciones normales, precisamente porque lo normal ya no incluía vigilancia. La señal había hecho su trabajo inverso, al convencer a todos de que no hacía falta mirar más allá. Cuando ocurrió, la reacción fue tardía, no por incapacidad física, sino por desconexión mental. Nadie estaba preparado para responder porque nadie estaba esperando que algo sucediera ahí, y eso fue decisivo. Después del silencio, llegaron las explicaciones. Se habló de mala suerte, de coincidencia, de un evento aislado. Pero esas palabras solo sirven para evitar una verdad incómoda. El error no estuvo en el momento final, sino en todo lo que lo precedió. La señal no falló, falló la forma de relacionarse con ella. Ignorar algo pequeño no parece grave, repetirlo tampoco. Pero cuando lo pequeño se ignora durante demasiado tiempo, deja de ser pequeño. Se convierte en estructura, en hábito, en una certeza que alguien más puede leer. El animal no necesitó señales grandes, solo necesitó que las pequeñas fueran ignoradas, y cuando eso ocurrió, el momento dejó de ser incierto. Pasó a ser inevitable. Pensar que fue un ataque impulsivo es tranquilizador. Permite creer que no había nada que hacer, que nadie pudo haberlo evitado. Pero esta historia demuestra algo distinto a veces. Lo que nos pone en riesgo no es lo que no vemos, sino lo que vemos tantas veces que dejamos de sentir. La señal simple nunca desapareció, solo perdió significado. El animal no fue más fuerte, no fue más rápido, fue más atento. Mientras los humanos confiaban en símbolos, él leyó comportamientos. Mientras unos asumían seguridad, el otro esperó confirmación, y cuando la obtuvo, eligió el momento exacto. Eso deja una pregunta difícil de ignorar. ¿Cuántas señales pequeñas forman parte de nuestra rutina hoy, solo porque nunca pasó nada todavía? Porque el verdadero peligro no siempre avisa con fuerza. A veces solo espera a que dejemos de escuchar. No fue un error grande, fue una señal simple, ignorada demasiadas veces. El animal sí entendió la señal, desde el primer momento. Lo que para los humanos era un detalle menor, para el animal
era información pura. No necesitaba interpretarla como advertencia ni como amenaza. La leyó como un indicador de comportamiento, un punto fijo donde las reglas humanas se volvían predecibles. La señal no hablaba del peligro, hablaba de las personas. Marcaba un lugar donde la vigilancia se delegaba, donde la atención dejaba de ser activa y pasaba a ser simbólica. Y eso es algo que el animal reconoce sin esfuerzo, porque no depende de palabras ni de normas escritas, depende de acciones repetidas. El animal observó cómo los humanos cruzaban ese punto una y otra vez sin cambiar el ritmo, sin mirar alrededor, sin tensión en el cuerpo. Ese lenguaje corporal decía más que cualquier aviso visible. Decía: aquí no esperan nada, y cuando nadie espera nada, todo es posible. No fue una lectura inmediata, fue acumulativa. Cada paso humano confirmó lo mismo. Cada día sin incidentes reforzó la certeza. El animal no necesitó probar suerte, solo necesitó comprobar que el patrón se mantenía. Mientras los humanos veían la señal como una barrera, el animal la entendía como una referencia, un marcador silencioso de donde comenzaba la oportunidad. Ahí estaba la diferencia fundamental. El animal no confundió ausencia de eventos con ausencia de riesgo. Para él, que nada ocurriera no significaba seguridad, significaba paciencia, significaba que aún no era el momento. Y saber esperar es una forma de inteligencia que rara vez se reconoce. La señal simple ofrecía algo más valioso que protección, ofrecía constancia, siempre en el mismo lugar, siempre ignorada, siempre acompañada del mismo comportamiento humano. Eso reduce la incertidumbre. El animal no necesitaba saber quiénes pasarían, ni cuándo exactamente, solo necesitaba saber qué pasarían, y que lo harían de la misma forma. Esa previsibilidad elimina el azar, convierte el entorno en algo legible. Mientras tanto, los humanos seguían confiando en lo visible, en lo escrito, en la idea de que una advertencia basta para mantener el control. No entendieron que el control real no está en la señal, sino en la atención constante. El animal sí lo entendió. Por eso no actuó de inmediato. No había urgencia. La señal no iba a desaparecer en la rutina tampoco. Todo indicaba que el momento llegaría solo. Y cuando llegó, no fue una sorpresa, fue una confirmación. La señal simple no falló, fue leída correctamente, solo que no por quienes creían estar protegidos. El error no fue ignorar la señal una vez, fue repetirlo. La primera vez puede explicarse, la segunda también, pero cuando ignorar algo se convierte en costumbre, deja de ser un descuido y pasa a ser una decisión colectiva, aunque nadie la haya tomado de forma consciente. Cada repetición debilitó el significado de la señal, no porque cambiara su mensaje, sino porque el contexto humano la vació de contenido. La advertencia seguía ahí, pero ya no generaba reacción, y sin reacción, una señal pierde su función principal. Para los humanos, repetir el gesto era normalidad. Para el animal, era certeza. Certeza de que el comportamiento no iba a cambiar, de que el cruce seguiría ocurriendo de la misma forma, de que la atención seguiría delegada. Y cuando algo se repite sin variaciones, deja de ser imprevisible. Eso es lo que transforma un error pequeño en una oportunidad grande. El animal no necesitó probar distintas opciones, no tuvo que adaptarse a respuestas nuevas. Todo era estable, todo era coherente. Cada repetición confirmaba que el entorno estaba bajo control humano, solo en apariencia. La señal no protegía, tranquilizaba, y esa tranquilidad era visible en el cuerpo, en la postura relajada, en la ausencia de pausas, en la falta de miradas laterales. El lenguaje humano gritaba algo que nadie escuchaba. Aquí ya no hay alerta. El animal entendió que la repetición había hecho su trabajo, que la señal había sido neutralizada por el hábito. Y cuando una advertencia deja de advertir, se convierte en un punto fijo alrededor del cual se puede actuar con precisión. El momento no se forzó, se dejó madurar. Cada día sin consecuencias hacía que el siguiente fuera más probable, no por acumulación de riesgo, sino por consolidación del comportamiento. La repetición reduce la sorpresa, y sin sorpresa, la reacción humana se ralentiza. Cuando finalmente ocurrió, muchos pensaron que fue mala suerte, que justo ese día algo salió mal. Pero ese día no fue distinto, fue idéntico a todos los anteriores, y precisamente por eso funcionó. El error no estuvo en ese instante, estuvo en todos los anteriores. Ignorar una señal una vez es humano, ignorarla siempre es predecible, y la previsibilidad, cuando alguien observa con paciencia, no is an error, es una invitación. La señal estaba ahí desde el inicio, no era grande, no era alarmante, no exigía atención inmediata. De hecho,
era tan simple que parecía formar parte del paisaje. Algo que se ve, se registra por un segundo y se olvida. Eso fue exactamente lo que pasó. Para los humanos, la señal no significaba peligro. Era solo una advertencia menor, de esas que existen más por protocolo que por urgencia. Un detalle colocado para por si acaso, nada que justificara cambiar planes, modificar rutinas o elevar el nivel de alerta. El problema nunca fue no verla. La vieron todos. El problema fue interpretarla como irrelevante. Cuando una señal no viene acompañada de consecuencias inmediatas, el cerebro humano aprende a ignorarla, la normaliza, la convierte en parte del entorno. Y una vez que eso ocurre, deja de ser una advertencia y pasa a ser decoración. Ese día, la señal cumplió su función técnica, pero falló en la psicológica. Estaba ahí para quien supiera leerla. Pero leer no es lo mismo que entender. Y entender requiere aceptar que algo pequeño puede importar más de lo que parece. Para el animal, la señal no era pequeña, era información. No la interpretó como advertencia, sino como confirmación, una prueba de que el entorno humano funcionaba bajo reglas previsibles, que había límites claros, que existían puntos donde la atención bajaba porque se confiaba en símbolos en lugar de observación real. Mientras los humanos pensaban no pasa nada, el animal entendía otra cosa. Aquí hay un patrón. La señal marcaba una frontera invisible, indicaba dónde el comportamiento humano se relajaba, donde la vigilancia se delegaba a un objeto, a un cartel, a una norma escrita, y cuando la vigilancia se delega, deja de ser activa. Eso es lo que el animal percibió. No necesitó acercarse de inmediato, no hubo prisa. La señal no desapareció al ser ignorada. Al contrario, se volvió más útil con el tiempo. Cada día que pasaba sin consecuencias, reforzaba la idea humana de seguridad, y cada repetición consolidaba el patrón. La señal simple se transformó en rutina. Para los humanos, era tranquilidad. Para el animal, era una invitación silenciosa. Nadie se detuvo a pensar que una advertencia existe porque algo ya ocurrió antes, que no aparece por capricho. Pero cuando el origen de una señal se pierde en el tiempo, también se pierde su peso. Y eso fue exactamente lo que pasó. Si esta historia te está tocando, comenta aquí abajo desde donde estás viendo y qué hora es ahora mismo, porque lo que viene después demuestra que el verdadero peligro no está en ignorar una señal una vez, está en ignorarla tantas veces que deja de existir en la mente. Y cuando eso sucede, alguien más empieza a leer el entorno de una forma muy distinta. La señal seguía ahí, invisible, clara e inalterada. Lo que cambió fue la forma de mirarla. Y mientras los humanos seguían avanzando como siempre, el animal ya había entendido algo esencial. No hacía falta forzar nada, tan solo esperar. Porque cuando una señal simple es ignorada de forma constante, deja de advertir y empieza a señalar el momento exacto en que todo puede cambiar. Para los humanos, aquello ya era rutina, y la rutina es peligrosa, precisamente porque se siente segura. El recorrido se repetía sin variaciones, mismos horarios, mismos pasos, mismas pausas. La señal seguía en su lugar, pero ya no era un punto de atención. Se había convertido en parte del fondo, como el suelo que se pisa sin mirar, o el cielo que se asume estable. La mente humana funciona así. Cuando algo no genera consecuencias, se archiva como inofensivo. Cada vez que pasaban junto a la señal sin que ocurriera nada, la confianza crecía, no de forma consciente sino automática. Una confianza silenciosa que no se cuestiona, que no se discute, simplemente se instala, y con ella se pierde la vigilancia. Nadie pensaba, estamos seguros. Simplemente actuaban como si lo estuvieran. La señal dejó de ser una advertencia para convertirse en una excusa. Estaba ahí para tranquilizar, no para alertar. Era la prueba visible de que alguien, en algún momento, ya había pensado en el riesgo, y eso liberaba a los demás de pensar en el ahora. Ese fue el verdadero cambio, porque cuando la responsabilidad se delega a un objeto, a una norma o a una señal, la atención humana se apaga, no por descuido, sino por confianza estructurada. Y esa confianza crea un comportamiento uniforme, fácil de leer desde fuera. El animal notó esa uniformidad. Notó que nadie se detenía, que nadie miraba alrededor, que nadie modificaba el paso al cruzar ese punto. Todo ocurría de forma fluida, mecánica, como si el entorno ya no tuviera nada nuevo que ofrecer. Ese tipo de rutina es un lenguaje claro para quien observa. El animal no interpretó la señal como un límite, la interpretó como una pista. Indicaba dónde el comportamiento humano se relajaba, donde la presencia era constante, pero la atención no. Y esa combinación es clave.
presencia sin vigilancia crea oportunidades. Para los humanos, repetir la rutina era normalidad. Para el animal era confirmación. Cada repetición reforzaba la idea de que el momento llegaría solo, que no hacía falta provocar nada, que bastaba con esperar a que la rutina siguiera su curso. Y cuando la rutina se impone, la reacción siempre llega tarde, porque nadie está preparado para interrumpir lo que hace. Sin pensar, la señal seguía ahí, la rutina también. Y entre ambas, el animal ya había entendido algo que los humanos no han. Cuando nada cambia durante demasiado tiempo, el cambio deja de ser inesperado, solo inevitable.